Con la posesión de Johanna Verde Soto, eh, se está diciendo mucho realmente sobre la situación política en ese organismo que es clave para no solo clave, es el organismo que hace las designaciones para todos los entes de control. ¿Por qué decimos que esta señora, la nueva vicepresidenta del CPCCS, la que ya nombraste, Johanna Verde Soto, por qué decimos que tiene un rabo de paja? Lo dije al principio, ¿no? Tiene un rabo de paja de aquí a Roma. Bueno, porque tiene una denuncia por concusión en la fiscalía, tiene un juicio político en la asamblea que le está esperando. También sabemos que hubo otro tipo de presiones, por ejemplo, la embajada americana parece que estaba muy molesta de que esto ocurra, de que ya cualquiera pueda ser fiscal. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. La más reciente sesión del CPCCS, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue muy reveladora. Se consolidó una nueva mayoría gobernista. Esa nueva mayoría gobernista eligió una nueva vicepresidenta en reemplazo de Michelle Calvache, que se fue a ocupar, a postularse como candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con Jan Topic. Esta nueva vicepresidenta nombrada en el CPCCS tiene un rabo de paja de aquí a Roma, lo cual la convierte en la vicepresidenta ideal para el gobierno, que así de esa manera se asegura que la tiene tomada como rehén. Um, Además, el reglamento para el concurso para elegir nuevo fiscal de la nación, que impulsaba el correísta Augusto Verduga, cayó en desgracia, como el propio Verduga cayó en desgracia, y los correístas no podrán imponer su reglamento como solo hasta hace una semana parecía inevitable. En definitiva, el presidente Daniel Noboa se alzó con el control del CPCCS. Exacto, Roberto, así es. Con la posesión de Johanna Verde Soto, eh, se está diciendo mucho realmente sobre la situación política en ese organismo que es clave no solo clave, es el organismo que hace las designaciones para todos los entes de control. Johanna de Soto ha sido una especie como del constante y eterno comodín de los últimos meses, eh, que iba de una fuerza a otra. Inclinaba la balanza a veces a favor de los correístas y otro momento inclinaba la balanza a favor del anticorreísmo o del gobierno. Esta vez, esta vez lo hizo a favor del gobierno, como tú bien mencionabas en las condiciones que lo hace, y sin duda todo indica que esta correlación de fuerzas favorable al gobierno va a durar hasta que concluya el actual periodo de estos consejeros del Consejo de Participación Social y Control Ciudadano. Ciudadana y Eh, control social. ciudadana, y yo Pero da hasta lo ahora no mismo. puedo, hasta ahora Es no que da lo puedo. mismo, o sea, no sirve para Sí, nada. O sea, siempre se me cruza la camiseta que tenía el equipo de la Unión Soviética, que también decía CPCCS, ni sé qué vaina. O sea, siempre se me cruza esa camiseta. Bueno, en todo caso, así será, ¿no? Con esta mayoría que elegirá o sea, el gobierno se queda con esta mayoría ya aparentemente eh, estable, es la que va a elegir al nuevo fiscal, que no es poca cosa, dado a la pugna por sacar de ahí lo más antes posible a Diana Salazar. A los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral, que tampoco es poca cosa,
Y también hay un vocal que falta por nombrar en el Consejo de la Judicatura, ya que el actual presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, resulta que ha tenido guardada la terna de la Asamblea que le envió la Asamblea para ese cargo desde hace 66 días, o sea, 2 meses, ¿no? No, no, es larguito. Bueno, ahora ya definida esta cosa, esta correlación de fuerza, ahora sí le toca ya a Fantoni aflojar la terna. Todo esto, Roberto, significa que el gobierno va a consolidar una posición de absoluto privilegio en el Consejo de Participación y en los organismos de control que ese consejo es el que designa, dejando al correísmo, que siempre tuvo en este organismo las esperanzas para controlarlo todo, dejando al correísmo, decía, que se chupe el dedo, ¿no? Sobre todo en el tema del fiscal, del nuevo fiscal, porque las urgencias que tenía y con las que venía el correísmo para nombrar breve al nuevo fiscal eran absolutamente demenciales, Roberto. Así es, Martín. Bueno, pero ¿por qué decimos que esta señora, la nueva vicepresidenta de el CPCCS, la que ya nombraste, Joana Verde Soto, ¿por qué decimos que tiene un rabo de paja? Lo dije al principio, ¿no? Tiene un rabo de paja de aquí a Roma. Bueno, porque tiene una denuncia por concusión en la fiscalía, tiene un juicio político en la asamblea que le está esperando. eh, y sabemos básicamente que el gobierno logró meterle en su bolsillo ofreciéndole protección e inmunidad en esos dos temas. Eh, Así es que le ofrecieron la vicepresidencia para asegurársela. Sabemos que el mensaje de los operadores del gobierno a Verde Soto fue: no te metas con los correístas si quieres que nosotros te ayudemos. Supongo que los correístas le ofrecieron básicamente lo mismo, pero los correístas no están en el gobierno. Así es que no se puso, era Hizo una buena apuesta, hizo una sí, buena apuesta porque es que hicieron, le seguramente le hicieron van una a proteger propuesta, mejor los de gobierno. le hicieron lo que en las películas de gángster se llama una propuesta que no puedes rechazar. Eh, Sí. pero quién es Joana Verde Soto? Bueno, Joana Verde Soto es abogada, tiene 32 años, es una supuesta representante del pueblo montubio, eso dice ella, porque nació en Los Ríos y usa sombrero. Em, Tuvo además una larga experiencia, tan larga como sus 32 años lo permiten. Digamos que tuvo una experiencia laboral en la Defensoría Pública y en esa entidad quiso de alguna manera intervenir, no muy católicamente, en el último concurso, ¿no? Para nombrar defensor público. Y se demostró, porque hubo fotos, que se estaba reuniendo en secreto con el señor Daniel Frías Toral, un postulante a defensor público, una reunión absolutamente indebida porque él era un postulante y ella estaba en marcha en el concurso y ella era una de las personas que tenía que decidir. Entonces, verla Nada, reunida nada ahí, católica esa no, reunión. nada en absoluto. Y lo peor de todo, Martín, es que este señor, Daniel Frías Toral, se descubrió que tenía relaciones con el narcotraficante Leandro Norero. ¿Por qué? Porque andaba en uno de sus carros, así lo descubrió, para variar, el Diario Expreso, concretamente nuestra compañera y colega Sara Ortiz, que es un tigre siguiendo las pistas de los carros. Sí. Eh, Oye, Roberto, pero me quedé con una curiosidad. ¿Por qué ese juicio en fiscalía? Ah, sí, tiene sí, es verdad, no lo dije. Tiene una demanda, una denuncia por concusión. Esta historia, Martín, es una historia de corrupción pesetera, ¿no? O sea, es una historia de corrupción que no habla tanto de su ambición irrefrenable como de su angurria insoportable.
Parece que doña Joana Verde Soto, hay versiones que dicen que es diezmera, no lo sabría asegurar, pero esta historia parece confirmarlo. Joana Verde Soto tiene un novio, este novio tiene un departamento. Este departamento ha sido puesto en alquiler a ella, pero no por el novio, sino por una empleada de ella. El caso es que cuando la antigua presidenta del CPCCS, que fue removida, la vocal Bonifaz, Nicole, ¿no? Nicole Nicole, Bonifaz fue Nicole Bonifaz. presidente, la removida presidente del CPCCS. Ella buscó en el expediente Joana Verde Soto y encontró un contrato de arrendamiento. Y este contrato de arrendamiento, jalando el hilo, era un contrato trucho con el cual del cual se valía Joana Verde Soto para recibir el bono de arrendamiento, $800 que le da mensualmente el CPCCS, cuando en realidad es el departamento del novio y ella vive O con sea, él ahí. Eh, todo queda en familia, Roberto. Todo queda en O familia. como diría Rafael Correa, la plata va de un bolsillo al otro. ¿Cuál es el problema? Sí. Esa es la historia de la denuncia por concusión que tiene Fiscalía, y esa es la causa del juicio político que le va a seguir la Asamblea. Ya fue aprobado por el CAL. Entonces, esto es muy curioso porque acaba de elegir el CPCCS a una vicepresidenta que tiene un proceso en marcha en Fiscalía y otro proceso en marcha en la Asamblea, un proceso político. ¿Por qué hace eso? Bueno, precisamente porque tiene esos procesos en marcha. Y como ella tiene esos procesos en marcha, el gobierno se asegura de tenerla agarrada. Y esa es la historia, Martín. Bueno, vamos a seguir hablando sobre Joana Verde Soto, la nueva vicepresidenta del Consejo de Participación y su conducta dentro del Consejo en ese Consejo de Participación. Pero antes de eso, vamos a una pausa, Roberto. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Joana Verde Soto, la flamante vicepresidenta del CPCCS, siempre fue un misterio en ese organismo. Y era un misterio no solo con sus otros compañeros y colegas, sino con el periodismo que cubría esa fuente. Es una fuente pesadita de cubrir. Eh, Como dije al inicio de esto, a veces se acercaba al correísmo y otras veces no. Nadie sabía por dónde andaba doña Joana. Eh, los periodistas, como dije, siempre tuvieron dificultad de ubicarla políticamente en una tendencia, y eso dificultaba más el cubrimiento porque no sabía cuando iba a haber una votación qué será del voto de doña Joana. Por ejemplo, en la votación del miércoles último, cuando se le nombró vicepresidenta, los que no votaron por ella fueron los correístas o los que han estado con el correísmo en este organismo. No votó por ella su amigo, un amigo cercanísimo que es Augusto Verduga, el de la propuesta del reglamento, eso. Él se abstuvo, mientras que Nicole Bonifaz, la otra consejera que se alineó con los correístas desde hace poco, es correísta de nueva data, o por lo menos alineada con el correísmo desde hace poco. Ella sí votó en contra. Y obviamente Yadira Saltos, ¿no? Yadira Saltos, eh, Correísta de pedigrí. correísta, pero del más puro pedigrí, miembro de la Liga Azul. Así es. Ella también votó en contra. Oye, Eh, por qué será que Verduga se abstuvo en lugar de votar en contra como su compañera Yadira Santos? ¿Por qué no votó en contra él? Roberto, parece que no me escuchaste bien. Ya dije, ¿Qué? Verduga es un amigo cercanísimo Ah, ya. con Verde Soto, ¿no?
La verdad es que las fuentes dentro del CPCCS y los periodistas que cubren sostienen que lo que realmente determina la conducta de Johanna son, o más bien dicho, sus devaneos con el correísmo realmente dependen de esta amistad con Verduga, que ese también es un correísta de pedigrí, ¿no? Es una relación de amistad muy cercana o como la quieras llamar tú, pero es muy, muy, muy cercana. Eso aparentemente acabó. No sabemos si la amistad cercanísima con Verduga, pero en todo caso los coqueteos con el correísmo han acabado. Los coqueteos de doña Johanna con el correísmo. Bueno, pero la verdad verdadera es que esa abstención de Verduga no llamó la atención, ¿ah? No llamó la atención a quienes siguen y están pendientes de estas sesiones, porque claro, todo el mundo conoce, o sea, la gente que sigue al consejo, todo el mundo sabe de esta cercanía con Verduga. Fíjate, los que votaron a favor de ella fueron los de la actual mayoría del gobierno. Ahí votó el presidente Andrés Fantoni y los consejeros Juan Esteban Guarderas, cuya afiliación al gobierno es de absoluto dominio público, y la nueva integrante del organismo, Yasmín Enríquez, que llegó al CPCCS hace muy poquito porque va a reemplazar a Michelle Calvache, la otra consejera que renunció para ser la compañera de fórmula de Jan Topic en las elecciones venideras. Yasmín Enríquez, Roberto, no parecía muy convencida de sumarse a este grupo, el de Fantoni, el de Guarderas. Hasta hace poco antes de su voto. Incluso tú y yo pensábamos que su decisión de unirse al correísmo iba a ser cosa de minutos, de nada, ¿no es cierto? Porque ella además, imagínate, fue ella la que propuso la candidatura de la requete correísta o correísta de pedigrí, Yadira Saltos. Entonces, claro, todo indicaba que iba a irse con el correísmo, pero no. Seguramente vio por dónde está el poder y dijo, mejor me meto por aquí y no me meto por allá. Oye, pero el entusiasmo, el entusiasmo que despertó el nombramiento de Johanna Verde Soto como vicepresidenta, sí que fue desbordante, ¿no? O sea, hubo esta votación en la sesión del miércoles, anteayer, hubo esta votación, inmediatamente Fantoni hizo pasar al frente a Verde Soto, le tomó juramento, una cosa así bastante cursi, un poco cutre, jura por los tres colores de esta bandera, que es lo más sagrado que tenemos, alguna cosa así le dijo. Ella juró, las dos se dieron un abrazo. Por ahí, tímidamente, por ahí atrás, en el fondo, alguien, no ninguno de los vocales, sino alguien que estaba asistiendo a la sesión, porque ahí hay unas sillas para que se siente el público. Había alguna gente en el público, pero solo alguien por ahí remotamente aplaudió, se escuchó tímidamente un aplauso, la acababan de posesionar como Tal vez era la vicepresidenta. mamá de doña Johanna. Probablemente, o su novio, el del departamento, qué sé yo, lo acababan de posesionar, ¿no? De vicepresidenta de un poder del Estado. Y el resto de concejales, Martín, o sea, pero es que no levantaron la vista del teléfono, pero hundidos en sus asientos, que esa es la conducta normal de Juan Esteban Guarderas. ¿No has visto cómo Juan Esteban Guarderas asiste a las sesiones del CPCCS hundido en el asiento y con la mirada fija en la pantalla del celular sin despegarse? Jamás, nunca. Bueno, ahora, mientras alguien tímidamente aplaudía, los otros ni levantaron a ver. O sea que entusiasmados, muy entusiasmados, ni los que votaron por ella están, ¿no? Bueno,
ya que estamos entrando en estos detalles, creo que hay que contar que Verduga, Sócrates Augusto, Sócrates Augusto. Sócrates Augusto, Grecorromano como el que más, Sócrates Augusto. y que era la joya del correísmo en este organismo, o sea, Casi era le dan, realmente. se habló de él para la presidencia de la República, ¿no? No, pues Sócrates de Augusto sonaba como para la presidencia del mundo mundial hasta hace poquito. Entonces yo digo que hay que contar un poco cómo cae en desgracia esta figura del correísmo, porque aquí el gran perdedor de todo esto ha sido él. Creo que el momento cúlmine más dramático de esto es en la sesión esta de hace una semana, creo que fue, cuando le dijo a Guarderas pigmeo del gobierno y inauguró este insulto, porque nunca ha habido este insulto de pigmeo de tal o cual cosa. Él se inventó este discurso. La verdad, Roberto, es que la desgracia de Verduga, la caída en desgracia de Verduga, viene de un fracaso electoral suyo. A él le sonaban los timbales de que iba a ser candidato a la presidencia o mínimo a la vicepresidencia o ya mínimo número uno de la lista para legisladores nacionales. Pero ¿qué pasó? Primero, que siendo consejero del CPCCS se presenta a las primarias de la Revolución Ciudadana, lo cual ya le quitó legitimidad total, no tenía realmente, pero le quitó legitimidad dentro del organismo por estar en un evento partidista, cosa que supuestamente es prohibido absolutamente Absolutamente. por las leyes y la Constitución en el CPCCS. Bueno, él regresa de esa cosa y sigue actuando, pero yo creo que hay que contar un poquito lo que pasó en las primarias. Verduga, bueno, con esos nombres, ¿no? Sócrates, Augusto, él pensaba que iba a ser o candidato a la presidencia o compañero de fórmula de alguien, y ese alguien era Paola Pavón, la prefecta de Pichincha. Él había estado trabajando en esta fórmula y Paola Pavón también. De esto se entera doña Luisa González, la candidata y favorita del expresidente Rafael Correa, y monta en cólera, le cuenta a su comandante Rafael Correa esto, y la verdad es que aquí caen en desgracia no solo Verduga, sino también Pavón. ¿Cómo te explicas que Pavón no haya sido designada como candidata a diputada? Es verdad. Pudo haber encabezado las listas por Pichincha, o sea, es la prefecta de Pichincha. Nones. Sabemos también que toda la gente de Pavón que tenía aspiraciones electorales y que les pongan en estas listas, tampoco fueron nominadas como candidatos O sea, hubo una purga por el crimen de haber aspirado a una candidatura y trabajado por ella silenciosamente. a espaldas de Luisa. Y claro, Ujú. Verduga también. Verduga estaba trabajando aquí y esto produjo la indignación de la cúpula del Políburo Supremo del correísmo. Entonces, mira, el caso de Verduga se queda sin pan ni pedazo, Roberto, porque qué triste para él, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro No sé por qué me da risa Sócrates? cuando dices, qué triste. Bueno, ¿Cuál es el futuro de Sócrates Augusto? Sócrates Augusto llegará hasta el 2025, creo que febrero, por ahí, cuando hay que renovar este consejo de participación, cuando pudo haber sido candidato a diputado. Eso le duraba al menos 4 años, pues, o sea,
eh, Sócrates Augusto realmente se quedó sin pan ni pedazo y en desgracia absoluta porque su proyecto de reglamento tampoco pasó. Y no va a eh, pasar. y Sí. no va a pasar. Eh, claro, esto fue consecuencia de sus aspiraciones. Yo supongo que tenía todo el derecho de tener aspiraciones más altas, ¿no? Con ese nombre, Sócrates Augusto, o sea, seguir Pobrecito siendo consejero Socratitos. del... Sí, sí, sí. Pobrecito Socratitos. Ojalá le enmiende su mal proceder y le den por lo menos una concejalía de aquí en 2 años, ¿no? Podría ser concejal de, no sé, de Chone, no sé. Este, pero oye, el caso es que Verduga trató de disimular esa caída en desgracia. Ya me explico un poco más estas actitudes. Ha caído en desgracia en su partido y acaba de caer en desgracia en el CPCCS que aspiraba a controlar, donde iba a imponer, estaba a punto de imponer su reglamento para el concurso para elegir fiscal. Y sí, cayó, es una caída en desgracia por partida doble y él trató de disimularla lo mejor que pudo. Primero, pateando al perro, que es lo que hacen todos los correístas. Así disimulan siempre. Lo que tengan que disimular, lo disimulan pateando al perro. Y el perro en este caso, Martín, déjame decirte, eras vos. Así. Sí, Bueno, sí, 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 algo me sí. dijeron que el perro de esta pateada era yo, sí. Porque habías escrito un artículo sobre su reglamento en tu columna de opinión dominical de Diario Expreso, otra de las razones por las que hay que suscribirse a Diario Expreso, por lo menos a la edición dominical. Habías escrito un artículo en el que criticabas algunas cosas que iban a permitir que, por ejemplo, abogados de narcos o gente incluso acusada con acusaciones formales presentadas ante la justicia, por ejemplo, digamos, Wilman Terán, eh, podría lanzarse, postularse para fiscal e incluso ganar, ¿no es cierto? Habías escrito un artículo señalando eso, entonces te maltrató. O sea, un poco ridículo que en una sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un vocal, un consejero, se dedique a echar pestes, hablar pestes de un periodista. Me parece ridículo, pero bueno, eso es lo que hizo. Pero lo cierto es que el rato del rato, hablando de su reglamento, se echó para atrás precisamente en aquellos puntos que le habías criticado. Entonces yo supongo que no andabas descaminado, ¿no es cierto? Y se ¿Para echó qué me para atrás. patea? Pues entonces, ¿para qué entra pateándome como al perro? Exactamente, entra pateándote y después se echa para atrás, básicamente en 2 puntos importantes. El uno era, él proponía la eliminación del examen oral y la eliminación del examen oral era mm, sospechosa, digamos, porque el examen oral es la parte más transparente del concurso. ¿Por qué? Porque los exámenes orales se presenta el postulante para fiscal ante un tribunal y tiene que resolver un caso penal ficticio. Los exámenes, estos exámenes orales eran transmitidos en tiempo real en Claro. una plataforma por internet, ¿no es cierto? Entonces digamos, la comunidad jurídica podía estar viendo esos exámenes y saber si la calificación que le ponían era justa o no. Digamos, era la parte más transparente del concurso. Él la eliminaba y ahora la retoma. Dice, bueno, ya sí vamos a hacer exámenes orales. Y la otra cosa en la que se echó para atrás es este tema de la probidad notoria. Él exigía en este reglamento que había hecho, él exigía que la única requisito de probidad notoria sea no tener sentencia ejecutoriada, lo cual es una barbaridad. Es por eso que, por ejemplo, Wilman Terán podría haberse postulado e incluso haber ganado. O Harrison Pues, Salcedo si no hubiera oh, sido asesinado exactamente. en la 6 de diciembre. Exactamente, entonces se echó para atrás en eso. Ahora no solo se necesita no tener sentencia ejecutoriada, sino que si tienes auto de llamamiento a juicio, ya no puedes postularte, lo cual está bien.
Pero para muchos todavía es insuficiente. Guarderas Claro. hablaba de que, bueno, no debería poder postularse alguien que se ha librado de un juicio porque el delito del que se le acusa prescribió, como por ejemplo este señor que acaba de llegar de México para ser candidato a asambleísta, ¿no es cierto?, por el correísmo. Ese señor, o sea, si te salvaste por prescripción, eso no es probidad notoria, ¿no es cierto? Y de hecho, Andrés Fantoni dice que por mínima que sea la presunción de un delito, ya no deberías poder postularte. Estamos hablando del fiscal general de la nación, entonces la presunción también debería ser un impedimento. El hecho es que esta propuesta, que ya no, que la propuesta reformada del señor Verduga, que ya dice él que no es solo suya, sino también es una propuesta de Yadira Saltos y de Nicole Bonifaz, entonces ya es la propuesta de los tres, reformada, con eso disimula su caída en desgracia. Esta propuesta tampoco va a pasar, esta propuesta va a competir con otras, entre ellas la que presentó Andrés Fantoni, y que es una que Fantoni heredó de una que había venido trabajando mucho tiempo Michelle Calvache, y que es de cualquier manera, es una propuesta mucho más sensata que la correísta. El hecho es que sí, hasta en eso ha perdido Verduga. Sí, yo creo que la no aprobación ya de este reglamento de los correístas es el primer resultado de este golpe de timón en el CPSSS, ¿no? Sabemos además que no solamente Y fue el primer objetivo, ¿no? Fue el primer objetivo del golpe. El primer objetivo, y también sabemos que hubo otro tipo de presiones, por ejemplo, la embajada americana parece que estaba muy molesta de que esto ocurra, de que ya cualquiera pueda ser fiscal. Es que elegir fiscal con un reglamento correísta ya es lo peor que nos puede pasar, pues imagínate. Otra información que nos llegó, esperemos que no sea cierta porque sería horrible, pero no nos sorprendería tampoco nada, es que el gobierno empezó a ejercer presiones sobre Fantoni. Fantoni está vinculado con ciertos institutos de educación en Guayaquil, y le empezaron a enviar inspectores del SRI, le empezaron a enviar inspectores del Ministerio de Educación, etcétera, hacerle un poquito la vida imposible, y con eso tratar de convencerle de que se una a la voluntad del gobierno en el Consejo de Participación. Esas cosas hacía Correa, ¿no? ¿Sí? Noboa resultó ser un alumno aventajado del correísmo, ¿no? O sea, inspectores, ¿te imaginas eso? Alumno aventajado de quienes dice hoy que son sus enemigos. Ya hasta tiene el CPSS, ya hasta tiene el CNE, ya hasta tiene el Consejo de la Judicatura, ya va a tener fiscal. Igualito. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.